Bienvenidos y bienvenidas a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Terminé de leer Hermano, el libro de Santiago O'Donnell, unas páginas imperdibles desde el principio hasta el fin, porque si bien, en mi opinión, el gobierno de Mauricio Macri fue el peor gobierno de la democracia en adelante, el más corrupto, donde reunió una serie de falsas verdades, de mentiras, y estas mentiras las entronizó y lamentablemente sabemos lo que puede llegar a ser el liberalismo o el neoliberalismo cuando comienza una cadena permanente de mentira sobre mentira, de estafa sobre estafa, de corrupción sobre corrupción. El libro me parece un libro importante, un libro para leer despacio y pensar qué le pasó a la Argentina en los años nefastos del macrismo. Este es un tema, pero antes tuve, yo diría, un golpe hasta personal, podría decirlo, porque para nosotros, los que trabajamos en el mundo de la cultura, del cine, del teatro, Pino Solanas fue una figura central. Además de ser una persona que venía a este programa y daba gusto encontrarse con él, daba gusto compartir cosas con él, tenía una mirada sobre el cine. Pensemos que en el año 1968 ya filmó La Hora de los Hornos y que esa película marcó un antes y después en el cine con Octavio Jetín, el cine de liberación. Documental, ficción, política. La Hora de los Hornos fue central, pero se estrenó en el Festival de Pesavento, en Italia, porque aquí no se podía. Ya había persecución, ya había dictaduras, ya había todo lo que ustedes conocen. Pero también Tangos, el exilio de Gardel, de 1985, donde, bueno, detrás de todas estas películas, para mí estaba Leopoldo Marechal, estaba Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche. Los Hijos de Fierro, que es la clase obrera suburbana, la clase obrera peronista, esos son Los Hijos de Fierro. Sur, las películas que hizo con Miguel Ángel Solá, me acuerdo del Viaje, me acuerdo de La Nube, otras películas. Y la última etapa, con La Dignidad de los Naides, la Próxima Estación, Tierra Sublevada, Oro Negro. En fin, Pino Solanas. Y ese discurso extraordinario que dio defendiendo la ley del aborto, defendiéndola, donde habló del goce de la mujer. Y este hombre, que ya en ese momento tenía más de 80 años, nos dejó a todos mudos escuchando ese discurso tan potente, tan verdadero, hablando del goce de la mujer, de que la mujer puede disponer de su propio cuerpo, esa ley tan imprescindible, tan necesaria, que estamos esperándola, imprescindible y necesaria. Porque claro, la hipocresía y la canallada siempre oculta que las que mueren en los abortos clandestinos, siempre, son las chicas humildes, las chicas pobres. Así que me acuerdo de Pino Solanas y me da emoción recordarlo. No quiero hablar mucho porque me emociono seguro. Y también quiero despedir, hay mucho en el programa, no es que va a ser todo despedidas, ¿no? Al entrañable Rodolfo Rabanal, notable escritor, que vivía con Cristina en Uruguay, en Punta del Este, en un barrio de Punta del Este, vivía hace años con Cristina. Pero cuando digo Rabanal, digo, acá tengo La vida escrita, por ejemplo, un libro donde él tomaba todo el tiempo apuntes, lo muestro en cámara, tomaba apuntes de sus cosas, de sus observaciones, caminaba por Corrientes, entraba a un café, a otro, estaba escribiendo El apartado. Gran libro, pero uno también podría decir, cita en Marruecos,
o la vida brillante, o el pasajero, o el factor sentimental. No me equivoco si digo que la preocupación de Rodolfo Rabanal fue siempre la belleza y la verdad. Y esas son las grandes preocupaciones de la estética, ¿no? La belleza y la verdad. Al margen de que, como hace muchos años que estoy en esto, uno entabla ciertas amistades. La que entablé con Rodolfo no era una amistad de encontrarme todos los días con él, la verdad que no era eso. Pero cuando nos encontrábamos, él tenía una manera de conversar, una manera serena de conversar. Yo nunca fui una persona serena y él me calmaba, ¿no? Y me contaba cosas y hablábamos de literatura. Él sabía mucho más que yo, por supuesto, ¿no? Y tenía una gran pasión por los clásicos, ¿no? Entonces hablábamos de poetas, hablábamos del Dante, hablábamos de Shakespeare, bueno, de esas cosas que nos apasionan. Así que a leer a Rodolfo Rabanal. No ponerse tristes porque lo que ocurrió ya ocurrió, murió a los 80 años, pero su literatura está, y está muy viva, muy presente, y es una prosa brillante, imperdible. Bien, saludo ahora a Santiago Don, el notable periodista. ¿Cómo estás, Santiago? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Un gusto volver a tu programa. Qué libro, ¿no? Qué libro, qué libro. Además de todo lo que yo imaginé que me iba a encontrar en el libro, tu trabajo es tan exhaustivo que también permite pensar algo hasta psicológico, ¿no? Como que hay dos padres, no hay un padre. Para Mariano Macri, Franco es de una manera, y para Mauricio Macri, Franco es exactamente lo contrario de lo que es para Mariano. ¿Cómo lo ves vos, Santiago? No, muy interesante, es la primera vez que me lo plantean de esa manera. Bueno, sos un gran lector y por eso me encanta lo que decís. Yo creo que es tal cual. Mariano adora al padre y lo ve de una manera como que fue muy injustamente retratado por el marketing político del macrismo. Y me parece que es una mirada muy amorosa, pero también que no deja de ser crítica, ¿no? Él encuentra muchos defectos al padre, pero lo muestra como un gran hombre y un gran empresario, algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, sobre todo después de esa famosa entrevista de Majul a Mauricio Macri a pocos días de la muerte de Franco, donde prácticamente su hijo lo trata de delincuente, y que creo que es uno de los grandes disparadores de este libro. Claro, vos lo decís bien, ¿no? A pocos días de la muerte, es evidente que había un encono que tenía mucho tiempo. ¿Qué fue lo que más te impresionó a vos para construir este libro de las confesiones o de lo que contó Mariano Macri? Bueno, yo creo que un empresario de ese nivel, ¿no? Que encabezó el desembarco del grupo Macri en Brasil, que estuvo junto al padre en China, que acompañó al propio Mauricio en Sebel, es muy raro que hable con ese nivel de candidez y inclusive casi lo llamaría una especie de sincericidio, ¿no? Porque algunas cosas seguramente, si bien es importante porque él quería dejar testimonio a su familia, a sus generaciones, que haya otra mirada de los Macri en general, no es algo que lo beneficia a nivel empresarial, ¿no? Hablar de esa manera. Y me parece que de entrada, cuando él me dio a entender que Mauricio Macri seguía haciendo negocios desde la presidencia y desde la jefatura de gobierno, y que me iba a contar cómo y cuáles eran esos negocios, si bien, como bien dijiste vos en tu introducción, es algo que se podía intuir, cuando un presidente públicamente anuncia que se retiró de la empresa, que no tiene una sola acción en la empresa, que no tiene un solo cargo gerencial, y de repente una persona que por un lado es dueño del 20% de esa empresa, por otro lado ha ocupado cargos muy importantes, te muestra con detalle y de alguna manera cómo el propio expresidente continuaba manejando su grupo con mano de hierro, con gran autoritarismo, ¿no? Eso me impresionó mucho. Uh-huh. También me impactó la relación con su propia familia, ¿no? Por ejemplo,
una hermana enferma, cierta falta no sé cuál es la palabra, si de compasión, si de algo que esté por encima del dinero o de los negocios podían llegar a conmoverlo, y parecería ser que no. ¿Qué pensás? Por ahí la palabra es amor, ¿no? Falta de Claro, amor, claro. que me parece que es lo que atraviesa el libro, ¿no? Es un libro de denuncias seguramente y que trae muchos elementos muy novedosos que no conocíamos, pero me parece que también es un libro de historia, ¿no? Que cuenta, que atraviesa el último medio siglo de una de las grandes empresas y que te da a entender que eso podría suceder también con otras de las grandes empresas argentinas, ¿no? De alguna manera te muestra la conducta de los grandes empresarios argentinos, de sus carencias, de sus debates, pero también, como bien apuntás vos, me parece que hay un drama ahí familiar, en algún punto todas las relaciones filiales, fraternales, me parece que tienen algo de lo que muestra el libro, ¿no? De una manera muy descarnada, y en eso me parece que sin llegar a compararse ni nada por el estilo, tiene algo de shakespeariano en cuanto al drama y en cuanto al desenlace, ¿no? Claro, fíjate que yo pensé, en algún momento pensé que con este libro se puede perfectamente hacer una serie, ¿no? Porque es una suerte de versión bueno, de dinastía, de esas familias mafiosas que pelean incluso entre ellos para ocupar lugares. En ese punto, uno podría preguntarse qué lugar realmente tenía Mariano Macri, ¿no? Es decir, uno podría hacerse esa pregunta. ¿Por qué habla ahora? Sí, para mí lo que es muy interesante es cómo Mariano traza, digamos, desde lo micro, desde lo íntimo, ¿no? De Claro. pequeños detalles, lo que termina siendo la conducta pública de Mauricio Macri como presidente, ¿no? Esa incapacidad de empatizar con el otro, esa falsedad en el discurso, ese uso de interpósitas personas, de eso de no hacerse cargo nunca, ¿no? Que él casi lo rastrea a sus épocas del colegio y sus primeros pasos como empresario, y cómo eso termina siendo lo que ocurre cuando ya Mauricio ocupa la presidencia. Y ahí me parece que le da mucha riqueza al libro el hecho de que podemos entender un poco de dónde viene esa inseguridad, de dónde viene ese miedo, de dónde viene esa falta de empatía, ¿no? De vuelta a un nivel muy íntimo llevado a la presidencia, que de vuelta creo que es una de las grandes razones que tiene Mariano para romper un silencio de más de 50 años, ¿no? Ujú. Que es decir, bueno, me pasó a mí lo mismo que le pasó a los argentinos, lo mismo que contabas vos, Osvaldo, en la introducción. Él lo vivió a nivel familiar, lo que nosotros vivimos por ahí a nivel político, y me parece que ese ida y vuelta entre la vida pública y la vida íntima de los Macri es un poco otro de los ejes del libro. Ujú. En algún momento el expresidente Macri trató de que este libro no se conociera. ¿Esto llegó a vos también? Digamos, ¿intentó contactarse con vos para que el libro no se publicara? Sí, de vuelta, una cosa que muestra el libro es cómo Mauricio Macri nunca da la cara o nunca se pone él en una situación de decir esto es lo que soy, ¿no? Ni siquiera hay cuentas reuniones donde Mariano Macri sale muy frustrado porque le trata de hablar. Me acuerdo en un caso que dice: por suerte que estamos solos, así no le hablas para la tribuna, ¿no? Como que nunca lograba que el tipo diga lo que realmente era responsable o había ejecutado, ¿no? Entonces me parece que un poco también acá me empiezan a llegar muchos intermediarios, mensajeros, lobbyistas, que no te dicen directamente de dónde vienen, ni por qué, ni te dicen, bueno, que no sería muy conveniente, que habría que ver, que yo sé que el libro tuvo un costo muy grande, que va a haber muchas ganancias que podrían perder si no sale el libro, ¿no? Gente que va a hablar a la editorial, que gente que viene a hablar conmigo a través de mis hermanos, a través de amigos, contactan que yo hablé con el otro, que hablé, o sea, toda una cosa donde nunca aparece claramente la figura de Mauricio Macri, pero todo tiende a ir para ahí.
En el tema de la editorial tengo entendido que sí, que los intermediarios fueron directamente a invocar el nombre de Mauricio Macri y a pedir que el libro no salga. Ujú. Bueno, pero el libro salió y es un éxito, ¿no? Cómo está circulando, cómo se está leyendo. En ese punto, cómo se está leyendo el libro, yo me pregunto si no habrá fiscales que actúen de oficio frente a todo lo que uno encuentra en el libro que la verdad que son delitos, digamos. Yo no soy quien para decirlo porque me falta todo el tecnicismo para decirlo, pero me parece que es tan elemental que en el libro hay abundantes delitos y que esos delitos tendrían que tener una respuesta en la justicia. ¿Te parece? Mira, opino exactamente igual que vos, en el sentido de, por un lado, que no soy juez ni abogado, ni conozco la parte técnica, pero coincido con vos que hay indicios muy, muy fuertes que apuntarían a cierta actividad delictiva. Inclusive hay todo a partir de su testimonio puedo recabar todo una trama judicial que se inicia en el 2013 y que de alguna manera el macrismo había logrado que permanezca en silencio, que nadie sepa esto, ¿no? A pesar de todos los artículos y libros que se han escrito sobre Macri, detalles muy reveladores de cómo el grupo que lidera el expresidente habría intentado vaciarse y mover el capital a fundaciones en paraísos fiscales a través del banco que pagó las coimas de Odebrecht, y todo para evitar pagar una deuda muy abultada que también vienen ocultando desde hace más de 15 años con un banco estatal brasilero. O sea, ya ahí, y sin hablar de las cosas que cuenta sobre el correo o sobre los blanqueos, la lista es larguísima, como bien sabes. Entonces, por un lado, de qué manera estos muy fuertes indicios se conviertan en pruebas judiciables no es mi área de expertise. Y por otro lado, el gran temor de Mariano del control de la justicia que tiene cierto sector de la justicia que se le atribuye al macrismo a través de la famosa mesa judicial y otro tipo de influencias que claramente son motivo de debate público hasta el día de hoy. Entonces, por un lado, el miedo a que la justicia realmente va a actuar en este caso o por razones políticas se pueden terminar cajoneando algunos de los expedientes, y por otro lado, de vuelta, toda la parte técnica de cómo esto se traduce, en qué clase, cómo se tipifica a nivel judicial, que también es tarea, creo, como decís vos, Osvaldo, de jueces y fiscales. Santiago O'Donnell, mis felicitaciones, como siempre, mi admiración. Muchas, pero muchas gracias por esta conversación. Muchas, pero muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. A vos, Osvaldo, la verdad que tener un lector tan rico como vos, hablar y recomendar del libro, ya de por sí, más allá de lo que pase, es una satisfacción enorme en sí misma. Así que te agradezco mucho y te felicito por tantos años de excelencia en la televisión pública. Abrazo fuerte, muchas, pero muchas gracias. Era Santiago O'Donnell, que ha escrito un gran libro, realmente un gran libro. ¿Qué nos recomienda nuestra amiga Victoria Carreras? Hola Osvaldo, bueno, aquí va mi recomendación de cine argentino, dirigido por una mujer, codirigido por una mujer. Se trata de un documental del 2018 que se llama Fotoestudio Luisita y que narra la actividad desarrollada por Luisita, que fue una fotógrafa que se dedicó a retratar a todos los artistas de la revista porteña. Es un documental de una gran sensibilidad que tiene que ver con la historia del teatro, pero también con la historia del audiovisual y ligado a una mujer. En cuanto a libros, también voy a seguir con la temática referida al cine, que es mi gran pasión. Quiero recomendarles una publicación del Museo del Cine que se llama Nitrato Argentino, una historia de los inicios. ¿Por qué elegí esta película y este libro? Bueno, te repito, porque me interesa mucho el cine argentino y me interesa cuando las mujeres lo llevan adelante, ya sea delante de la cámara, actuando, como investigadoras, como pensadoras del cine. A punto de que los teatros
con protocolo, por supuesto, se abran. De hecho, el otro día me invitaron a un espectáculo de Pablo Gorlero al aire libre, pero se puede de a poco ir abriendo los teatros. Les cuento, el Teatro Cervantes, mientras tanto, ofrece online una programación muy, muy buena. Las imágenes que están viendo en este momento son de Un domingo en familia, una obra escrita por Susana Torres Molina y dirigida por Juan Pablo Gómez. Los domingos, algunas veces, leo los diarios, siempre los leo, pero me espanta cómo atacan algunos a la generación del 70, cómo la sacan de contexto. Esta obra, precisamente, de Susana Torres Molina, habla de lo que ocurrió el 28 de diciembre de 1975, cuando secuestran y, por supuesto, desaparecen al dirigente de una organización revolucionaria en un lugar abierto, en Vicente López, para ser más exactos. Lo que ocurre allí es que la propia organización lo cuestiona porque de alguna forma no cumplió con los métodos y las reglas de seguridad que se imponían en aquel momento. Pero es un debate mucho más profundo que esto que yo estoy diciendo, es un debate mucho más complejo. Y el director aquí lo que le permite al espectador es vivir dentro de ese mundo. Un mundo que a lo mejor hoy parece extraño, parece ajeno, pero que en realidad nada puede juzgarse fuera de su tiempo histórico. Uno, con el tiempo, reflexiona sobre esa época, pero para hacer un juicio contemporáneo es imprescindible manejar y muy bien el contexto en el que se produjeron los hechos. Y ahí está Lautaro Delgado haciendo un papel muy, muy difícil, todo un elenco haciendo Un domingo en familia, que tiene que ver con los años 70 y que tiene que ver con ese momento. Yo hablaba de Rabanal hace un rato, y en la vida escrita Rabanal habla del año 75, y de pronto hay una entrada del libro donde dice que en un fin de semana hubo 6 muertos políticos, 6 crímenes. Hay que entender la coyuntura para poder explicarlo. Y el Teatro Nacional Cervantes, al poner esta obra online, está contribuyendo a ese debate que muchos periodistas, por ignorantes en el mejor de los casos, o por canallas, por supuesto, tratan de ensuciar permanentemente a través de la simplificación. Cambio de tema y me voy a un artista plástico enorme, enorme, el querido Yuyo Noé, que salió airoso del COVID y que hace ahora 3 exposiciones y una mejor que la otra. Les voy contando de a poquito, pero les voy contando. La Galería Rubers en la calle Alvear, Gachi Prieto en la calle Uriarte y Jacques Martínez en Roque Sáenz Peña, hasta el 31 de diciembre. Hay que pedir turno, por supuesto. Son obras que tienen distintas características. Por ejemplo, 2020, El virus reina. Claro, son las pinturas que realizó durante la pandemia, ¿no es cierto?, que lamentablemente sigue bastante presente, ¿no es cierto? Eso es 2020, es El virus reina. Después en la Galería Gachi Prieto, la primera en Rubers, Apto para todo público. Allí es la última década del maestro Yuyo Noé. Y en Jacques Martínez de San Isidro, fíjate el título, lo tengo que leer porque es larguísimo. Porque pintó lo que pintó, dejó de pintar lo que no pintó y pinta ahora lo que pinta. Esto es la etapa inmediatamente anterior y posterior a la vuelta a la pintura de Luis Felipe Noé en 1975. Yuyo Noé es un artista enorme, un creativo deslumbrante y un hombre también con el que se puede hablar de arte. Tiene un carácter fuerte, se puede hablar de arte, se puede hablar de política, y siempre tuvo siempre una coherencia política que yo rescato mucho, y esa coherencia política que tuvo Yuyo Noé, en mi opinión, se expresa en la enorme, pero enorme creatividad de su obra. Así que es un verdadero gustazo
internarse en el mundo de Yuyo Noé y sobre todo hacerlo en 3 periodos distintos. Y también pensar, esto también hay que pensar, este año 2020, me acuerdo de una película, ¿no? El año que vivimos en peligro, este año 2020, que uno en el fondo está deseando que termine, porque cree que el otro va a ser mejor, y yo creo que sí que va a ser mejor. ¿Qué hizo Yuyo Noé? Pintó. ¿Qué hace Julia Senko? Canta, trabaja. Es decir, nadie se queda de brazos caídos frente a lo que nos ocurre. ¿Cómo estás, Julia? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, un placer otra vez estar en contacto con vos y muy interesante todo lo que estabas diciendo y qué lindo los cuadros que se veían ahí, hermosos. Hermosos. Bueno, hoy tenés un streaming. ¿Cómo vivís el Sí, streaming? yo parezco muy relajada, pero en un rato, ahí está, en un rato estaré desde el auditorio de Belgrano. de Belgrano. Sí, ¿cómo vivo el streaming? Bueno, este es el segundo streaming que hago, o sea que estoy un poquitito más relajada porque ya lo viví, ya vi lo que se siente, lo que pasa. Es hermoso además porque estoy en vivo con los músicos, entonces tengo la contención ahí al lado mío con los 3 músicos que comparten el show conmigo. Claro, ahí hay imágenes del anterior. Por eso, es un escenario, digamos, no es muy distinto a lo que has hecho toda tu vida. Lo que pasa es que no hay público, pero en el escenario no es tu casa, digo, es un escenario, eso quiero decir. Exactamente. No, es un escenario del auditorio muy hermoso, enorme. Va a haber un juego de cámaras muy interesante, luces. Voy a estar nuevamente con Nacho Abad en el piano, Sebastián Enríquez en la guitarra y Gustavo Chenu en la batería y percusión. Y nuevamente la participación de los 2 ángeles que están ahí, que se ven, que son mis hijas Laura González y Elis García, que preparamos especialmente para este segundo streaming, preparamos una cosa muy especial para ahora, dentro de un rato. Julia, ¿y cómo hace el público que ve esas imágenes tan buenas, ¿no? Esas imágenes tan buenas, y quiere sumarse hoy? ¿Cómo tiene que hacer? ¿Por qué plataformas? Bueno, claro, tienen que entrar a www.nubecultural.com. Allí les van a indicar cómo es el procedimiento para comprar la entrada. Se venden las entradas. Con una entrada desde tu casa, podés desde tu casa o desde el lugar donde quieras, ¿no? En la cocina, compu, en el comedor, claro. En la compu, en la pantalla. Con el perro al lado. Y con una... Totalmente, ¿no? Con el perrito, con las gatitas, en mi caso, con mis 2 gatitas. Y muy relajadamente se compra ahí, o también pueden entrar a @Nube Cultural, o también en mi Instagram, también hay un link donde podés cliquear y entras directamente a comprar la entrada. Julia, y hay 2 opciones. No, sí, por favor, termina, te interrumpí, disculpa. Es a las 9 de la noche, es a las 9 de la noche y están las 2 opciones de comprar una entrada para ver el show y también otra opción para después del show, compras una entrada y después del show te quedás hablando conmigo un rato y preguntándome lo que quieras y ahí en vivo, todo en vivo. Y te pregunto entonces, ¿qué vas a cantar? ¿Cómo es tu repertorio para esta noche? Bueno, esta noche preparamos no solamente las canciones de mi nuevo disco, de Vuelvo a Ser Luz, preparé algunas de este disco y muchas de las canciones que me piden. Voy a cantar tangos, tengo muchas ganas de volver a cantar tangos en algún momento, ¿no? Hoy, por ejemplo, voy a hacer unos tangos increíbles, algunas canciones de folclore y algunas canciones que no canto hace muchos años y que me parece que estamos en la época especial para escuchar algunas de las canciones que preparé especialmente para esta noche. Buenísimo, la verdad que da muchas ganas. Y supongo que extrañás el público, ¿no es cierto? O ya estás un poco acostumbrada porque es todo este año así, ¿no es cierto? No, extraño un montón, extraño el show porque
Está bien, esta noche va a ser en vivo, por supuesto, voy a cantar en vivo, los músicos en vivo, todo directamente y voy a estar conectada a través de una pantalla, voy a poder charlar, entre comillas, estar conectada con el público a través del chat, pero sí extraño la mirada, la energía, la sonrisa, los gritos, los silbidos. A mí me gusta cuando participan del show, empezamos, vamos, silben, silben, griten. Claro, Eso sí lo bueno, extraño. y el aplauso, ¿no? El aplauso que es como una caricia al alma para un artista. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias, Julia. Gracias, Osvaldo, por todo siempre. Bueno, muchísimas gracias. Julia Senko canta tan bien. Es muy lindo, realmente es muy, muy lindo escucharla. Nicolás Pauls, ¿cómo anda Nicolás Pauls? ¿Qué tal, Nicolás Pauls? ¿Cómo estás? ¿Qué nos recomendás? Hola, soy Nicolás Pauls. Me pidieron para otra trama que eligiera una película y un libro, lo cual es muy difícil, siempre, esa pregunta es dificilísima. Pero bueno, elegí como libro Ruido de Magia, esta biografía de Sergio Marchi sobre la obra y la vida de Luis Alberto Spinetta, artista que amo y admiro profundamente. Y como película, bueno, también me debatí mucho entre varias, pero he vuelto a ver, junto a mis hijos, una vez más, The Truman Show, y sugiero esta película. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos sumidos en una tendenciosidad, en una manipulación absoluta de parte de los medios de comunicación, y bueno, la película despierta un poquito esa idea perversa en la que estamos sumidos. Hay un cuadro de Juan Manuel Blanes que se titula Un episodio en la fiebre amarilla. Se refiere a 1871, donde la fiebre amarilla hizo estragos en Buenos Aires. Cambió prácticamente la distribución de cómo se vivía en Buenos Aires. La gente del sur que se trasladó al norte, pero la fiebre amarilla fue devastadora, verdaderamente devastadora. En instantes vamos a hablar con Maximiliano Fiqueprón. Muestro el libro. ¿A qué cámara? Ahí está la cámara. Morir en las grandes pestes. Un libro que me pareció verdaderamente valiosísimo, porque claro, uno conoce a través de la literatura pestes como las que relata Daniel Defoe, que tiene que ver prácticamente con la época de Shakespeare, ¿no es cierto?, en el Reino Unido. Conoce la fiebre amarilla que golpeó a Buenos Aires y otras fiebres que fueron destruyendo, otras pestes y creando situaciones verdaderamente dramáticas, terribles. Esto no significa que no tengamos esperanza de que muy pronto vamos a salir de esta situación. Por supuesto que la tenemos, estamos seguros, porque verdaderamente creo que el gobierno está haciendo muy bien las cosas, realmente muy bien las cosas, como para tener una vacuna, como para poder distribuir esa vacuna. Y claro, por supuesto que me indigno cuando personajes ignorantes, por no decir muy mediocres intelectualmente, se oponen a una vacuna. Esto es maravilloso. Oponerse a una vacuna es maravilloso como idea, es decir, lo digo irónicamente, por supuesto. Y cuando cuestionan la vacuna rusa, ahí ya es divertido, porque ahí hay una ignorancia a prueba de todo. Porque si alguien cree que una vacuna te transmite comunismo, cuando te la dan, te inyectan comunismo, convendría contarles que desde el año 1989 no hay más comunismo en Rusia o la Unión Soviética. Digo, pasaron muchos años sin comunismo y Rusia es un país capitalista. Lo digo casi como en broma, porque yo no puedo creer que alguien pueda creer eso. Yo realmente no lo puedo creer. Pero todo les sirve, todo les sirve para oponerse al gobierno. Todo. Cualquier cosa, lo que sea. Total es la mentira sobre la mentira sobre la mentira. En instantes vamos a hablar con Maximiliano, pero antes les quiero comentar qué es Proyecto Parque Patagonia, con qué tiene que ver esto.
Es una película de Juan Dickinson que la podés ver en el Cineart Play, en la plataforma Cineart Play. Se filmó en el año 2019 en Santa Cruz y también en localidades de Los Antiguos y Perito Moreno, en el Parque Nacional de Patagonia. El documental retrata la situación del Parque Patagonia proyectado por filántropos internacionales alrededor de la meseta del lago Buenos Aires que queda en Santa Cruz y también de los productores tradicionales de la zona. La Fundación Flora y Fauna vino a esta meseta para proteger el macatoviano, así se llama, macatoviano, que es un pato oriundo en peligro de extinción. Pero pronto formó allí el Parque Nacional de 500.000 hectáreas a unirse con el mismo nombre en Chile, afirmando que juntos van a asegurar y a generar turismo regional. Bueno, todo esto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, lo quiero sintetizar para que se entienda. Todo esto tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, todo esto tiene que ver de cómo, valiéndose de una excelente fotografía, se puede hablar del desastre que se hace sistemáticamente en el planeta. Por eso creo que es importante este documental. Este desastre que se hace permanentemente en el planeta, por supuesto, tiene que ver con personajes como los gobernantes, aquellos que están al frente de los gobiernos y no trabajan ni un minuto preocupados por el medio ambiente. Así que quería compartir estas imágenes y decirles que es un emprendimiento más que valioso, en mi opinión, más que valioso. Como es una película que obtuvo el premio más importante en el Festival de Cine de Mar del Plata, me refiero a Angélica, una película que estamos ya compartiendo imágenes. La podés ver en la plataforma Cineart TV a partir del viernes 20 y hasta el jueves 26 por Cineart Play. Después queda en Cineart TV, ¿no es cierto? Es una película que tiene mucho de psicológico. Angélica, que es una mujer de 40 años, se refugia en la casa de su infancia, que es la casa de su madre, que falleció poco tiempo atrás. Es una propiedad que está vendida, que se va a demoler para construir un edificio, como siempre, como ocurre tan a menudo, casi un lugar detenido en el tiempo. Pero en esos lugares detenidos en el tiempo suelen convocarse todos los fantasmas. Y por supuesto va a aparecer algo del orden del amor, algo del orden del deseo, pero siempre también algo vinculado con lo que allí pasó, lo que allí fue, y el desmoronamiento del lugar tiene también que ver con otros desmoronamientos, con otras tragedias, acaso tragedias más personales, acaso tragedias más únicas, pero siempre tragedias al fin. De esto habla Angélica, película dirigida por Delfina Castagnino, que por supuesto estamos recomendando, como siempre, con este deseo que nos guía, que es acompañar, apoyar el cine, tratar de que el cine argentino ocupe el lugar que tiene que ocupar. Dicho todo esto, saludo a Maximiliano Fiquepron. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Me escuchas bien? Osvaldo Quiroga te saluda en la televisión pública. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, contame de Morir en las Grandes Pestes. Hablemos de cosas que vamos a compartir, porque yo leí el libro con muchísima atención. Pero la primera pregunta es, qué oportuno que este libro esté ahora en la calle. ¿Qué pensás vos de este momento en relación con las pestes que has estudiado en tu libro? Bueno, sí, como decís, la verdad que fue un momento, sincronizado, como uno puede decir, ¿no? Surgió totalmente natural en el momento de la edición y se compaginó con el evento mundial, ¿no? Con la pandemia, así que lo único que podría decir es, bueno, me han preguntado muchas semejanzas y diferencias. Me parece que quizás una gran diferencia con quizás todo lo que toca el libro es la ciencia como el arma definitiva y como la herramienta hasta cultural también con la cual abordar hoy el COVID, hoy la pandemia de COVID, y la ciencia de entonces, la ciencia que pensaba la fiebre amarilla, que pensaba el cólera y que pensaba estas dos epidemias que yo miré, no tenía estas herramientas, digo, son periodos pre-Pasteur, digamos, yo lo menciono como un antes y un después, un poco tajantes, pero es un proceso más largo,
pero sin duda para 1871 las teorías médicas sobre el contagio no podían basarse en conocimiento del laboratorio. ¿Sí? Yo siempre pongo esta imagen, ¿no? Que era el médico sin su laboratorio. Hoy cuando vamos al médico lo primero que nos hace es un estudio clínico de sangre, de orina, ¿no? Es parte de la rutina nuestra de saber cómo estamos, chequear esos datos. Y para el siglo XIX, para mitad del siglo XIX, eso no está. Entonces, lo interesante era, bueno, a ver de qué manera los médicos tenían que mostrar sus saberes cuando los resultados no acompañaban, porque evidentemente había algo muy concreto, que era que la medicina no podía primero prevenir y después no podía, digamos, curar. Había un problema de esta índole, entonces el terreno era mucho más tenso y mucho más amplio en torno a lo que se conoce como medicina popular o curanderismo, Claro. y otras prácticas, ¿no? De ese ¿Cómo, estilo. cómo se representaba la peste en ese momento y cómo sentís que se representa ahora? Ahí está el cuadro de Blanes, ¿no? Que es un cuadro muy impactante porque hay una beba buscando alimento en el pecho de su madre. Es un cuadro que siempre me impactó. ¿Cómo se representaba la peste en ese momento? Que esto está en tu libro, Maximiliano. Claro. Yo lo que traté de mostrar también era, bueno, la imagen pictórica del cuadro va a ser todo un signo, digamos, y va a ser va a colgarse en nuestro imaginario colectivo durante mucho tiempo, pero existían otras, un poquito quizás con menor proyección en el largo del tiempo, pero que hoy tienen algo parecido. Yo leía en los diarios, por ejemplo, que, bueno, se asociaba a la epidemia con la llegada de un viajero, ¿no? La llegada de un viajante un viajante un poco incómodo, que nadie quiere recibir, y que se la asociaba con la suciedad, se la asociaba con el desaseo. En ocasiones es como una especie de sátiro, un diablo, ¿no? Que se recorre las calles y que la gente huye despavorida como si fuera, ¿no? Nada, el mal encarnado en sí mismo. Es muy valioso los cuadros que estamos viendo ahora en la televisión pública, porque claro, al ampliarlos podemos verlos más en detalles de cómo finalmente, a pesar por supuesto, del paso del tiempo, siempre estamos hablando de el miedo a la muerte, siempre estamos hablando del miedo al contagio, de qué relación vamos a tener con el otro. ¿De qué manera vamos a vincularnos con el otro? ¿Vamos a rechazarlo? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a abandonarlo? ¿Vamos a dejarlo morir solo? Esto se repite a lo largo de la historia. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que ahí podríamos encontrar una continuidad incluso con nuestro panorama actual. Solo por mencionarlo, lo estoy tratando de seguir todo lo que puedo, pero la cantidad de información es abrumadora hoy, ¿no? Sobre la pandemia actual, pero el protocolo que se tuvo que implementar para que las familias puedan visitar al menos una última vez a los enfermos, me parece que toca mucho este tema que vos decís, que es el vínculo con ese otro. En las epidemias que yo miré, había una escena de las más descarnadas, era no poder enterrar a los difuntos, no saber dónde está enterrado mi familiar que murió por fiebre amarilla o por cólera, fue llevado por los miembros de la municipalidad y enterrado a veces en fosas comunes o a veces en fosas sin clasificar. Entonces era una realidad muy dolorosa no encontrar finalmente dónde estaba el familiar que había muerto. Y otra escena era el familiar abandonado. Eso los diarios lo denunciaban, digamos, como algo moralmente incorrecto, que era huir, digamos, del contagio y dejar a tu familiar enfermo solo, muriendo, ¿no? O agonizando o muerto. Y de ahí viene el cuadro, ¿no? El cuadro evoca ese momento donde la mujer murió y el niño trata de amamantarse de la mamá, y esa fue una escena real. O sea, el cuadro tiene una composición que yo analizo en el libro, que es, bueno, no ocurrió de esa manera, en el sentido que no descubrió el acontecimiento Roque Pérez ni Argerich, que son las figuras que están paradas, sino que lo descubre un sereno, un recorrido que hacían las personas que estaban, digamos, encargadas de la seguridad de las manzanas. Se distribuyen todos para que no haya robos, para que no haya, digamos, de ese tipo de situaciones violentas. Entonces los serenos recorrían las manzanas y encontraban en una casa una mujer muerta con un chico vivo. Entonces Blanes evoca ese momento, le pone unas figuras importantes de la ciudad, como eran Roque Pérez y eran Argerich. También murieron posteriormente, después de que encuentran a la chica,
yo te diría a los 15 días muere uno, que es Roque Pérez, y casi al finalizar la epidemia muere Argerich, y es un poco una síntesis, ¿no? Yo uso todo el tiempo esa imagen de síntesis que evoca la tragedia. Y también me han preguntado por la difunta Correa y también tiene mucho de eso, ¿no? Del momento más dramático de una sociedad. El niño queriendo vivir y luchando por vivir en un contexto que es el peor posible, ¿no? Donde reina la muerte y reina la desolación. Así que ese cuadro tiene hoy todavía ese poder magnético, yo lo llamaría, que es que no dejamos de pensar en todo lo que resumió y en la capacidad que tiene de mostrarnos en una sola imagen un drama que se atravesó durante, sí, se podría decir décadas, porque las epidemias van a volver y van a generar, nunca con la intensidad de 1871, pero van a generar, sí, miedo, episodios, digamos, de estigmatización social, incertidumbre, que es la palabra medio de 2000. Maximiliano, tuviste para investigar para construir tu libro y para tu investigación, hay un buen material histórico, hay una documentación que permite cómodamente enterarnos de lo que pasó en ese momento. ¿Tuviste dificultades para la investigación? Contanos sobre el proceso. Bueno, el proceso fue fruto de mi tesis doctoral, que fue financiada por el CONICET. Yo fui becario doctoral y postdoctoral del CONICET entre 2009 y 2015. Así que ese fue el periodo, fueron casi 6 años de archivos y escritura. Y, digamos, tuve quizás la fortuna de que el Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires es un archivo que quizás no tiene tanta visibilidad, pero tiene una documentación enorme sobre este periodo y tuve legajos enteros sobre la epidemia, así que fue un hallazgo lindo y súper productivo. Me ha llevado meses de relevamiento de información porque están los partes, por ejemplo, del policía, de los que visitaban a los enfermos, los conflictos que ocurrían, las notas que se pasaban los distintos miembros de la municipalidad. Yo la escala municipal me ayudó a definir un objeto de estudio y también a enfocarme en qué quería mostrar. Hay documentos que son de la Nación, por ejemplo, o de la provincia de Buenos Aires, que para entonces la ciudad formaba parte de la provincia. Entonces yo me enfoqué solo en la ciudad y eso me permitió, como decirlo, ¿no? Sumergirme casi en el día a día y tuve la suerte de hallar muchos archivos que te comento. También la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación, ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está ocurriendo actualmente? Por ejemplo, en Europa hay un rebrote terrible del COVID en Francia, en Italia. ¿Esto tiene que ver, en tu opinión? Yo sé que creo que no sos médico, pero es una opinión sobre todo lo que has estudiado, ¿no? ¿Tiene que ver también con las conductas que llevamos adelante, en el sentido de aflojar un poco los cuidados porque ha pasado mucho tiempo? ¿Qué pensás de este momento, de esta coyuntura? Bueno, yo las asocio, esta pandemia las asocio a más las del siglo XX que las del XIX. La pandemia de poliomielitis, por ejemplo, claro. La he tratado de seguir, es apasionante también y para mí es un tema como a futuro mirar. Otra pandemia también enorme fue el HIV, el SIDA, que todavía continúa siendo una pandemia, pero la medicina ha logrado controlarla, contenerla, entonces pierde ese miedo. Pero recordemos que la década del 80 era sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, lo que es interesante ver en esos dos periodos que te comento, la polio y el HIV, es que ocurren cosas similares en torno a tenemos que aprender una nueva forma de socializarnos, porque en el caso de la polio se cuentan 1000 anécdotas, pero los chicos hubo problemas de si iban a la escuela o no iban a la escuela, de que si la vacuna Sabin o la Salk era efectiva o no era efectiva, si los chicos podían ir a las piletas o podían jugar en campos abiertos. Bueno, sí, que quedó mucha gente sin poder caminar para toda su vida a partir de la poliomielitis, ¿no es cierto? O con un enorme daño, ¿no? Enorme daño. Sí.
o el pulmotor, gente que vivió en pulmotor. Maximiliano Fiqueprón, Morir en las grandes pestes, las epidemias de cólera y fiebre amarilla en la Buenos Aires del siglo XIX. Gran trabajo tuyo, te felicito y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y un saludo para todos. Gracias. Bueno, son temas de actualidad que los libros, una investigación como la que Maximiliano llevó adelante, nos sirven para pensar la contemporaneidad. Y decía recién el amigo Pauls, decía que vivimos en una especie de época de los medios, del periodismo, perversa, ¿no? Y me gustó mucho. Yo hubiera retomado ese punto, ¿no? Hubiera dicho, uy, este es un tema para nosotros, para nuestro programa. Porque realmente, qué nivel tan lamentable de mentira tras mentira. Qué triste, ¿no? Que muchos diarios que fueron tan importantes en algún momento y que tuvieron secciones de cultura tan trascendentes, se conviertan en pasquines de ultraderecha ileíbles. Qué triste, ¿no? Digo, ¿por qué no podemos tener un periodismo mucho mejor? Sí, por supuesto que lo hay, sobre todo en gente joven, están trabajando muy, muy bien, pero es como si algunos se hubieran quedado en el tiempo. ¿Y en qué tiempo? Cuando digo quedaron en el tiempo, ¿a qué tiempo me estoy refiriendo? A la mentira. A la mentira. El periodismo le ha mentido mucho a la gente y por eso el periodismo también está pasando el momento tan triste y tan dramático que está pasando. Nos reencontramos en 7 días, por supuesto, para hacer otra trama por la televisión pública.